Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 90 del Tratado de Ketubot y con ello vamos a concluir el 9º capítulo y a comenzar el 10º capítulo de nuestro tratado. Comenzamos en la Mishnah. Nos dice esta Mishnah, dice, Katan she'isio aviv, un menor que su padre le casó y escribió una ketubá a su esposa. Sabemos que el menor no puede casarse. Mi deoraita no tiene forma de casarse, pero el padre le casó y además le escribió una ketubá. Ahora, Kayemet, esa ketubá que le escribió cuando era niño, cuando él se hace mayor, Kayemet. Es decir, a pesar de que lo que le escribió cuando era menor no servía para nada, ahora cuando se hizo grande, se mantiene. Shal menat ken kima. ¿Por qué? Porque cuando creció y mantuvieron ese casamiento, lo hicieron en función de esa ketubá. De la misma manera, ger shenit gaira, ishtoimo, un converso que se convirtió él y su esposa, ketubata kayemet, la ketubá que le escribió cuando se casaron, cuando los dos no eran judíos, se mantiene. Imaginemos que le escribió una ketubá. Shalmenat ken kaima, porque a condición de esa ketubá, se mantuvo ese casamiento. Dice la Gemara, Amar Rabuna Loshanuela Mataim, Abaltosefet Enla. Es decir, cuando hablamos del menor, de ese menor que se casó, que el padre le casó, estamos hablando de que se mantiene la ketubá. ¿De qué parte de la ketubá hablamos? Solamente del maneo Mataim, es decir, del ikar de la ketubá. Los 100 a las 200 monedas. Pero la Tosefet, lo que le quiso añadir, eso no. Pero Rabbi Yehuda Amar, afilu Tosefet yeshla. Incluso la Tosefet, lo que le añadió, también tiene esta mujer. Metive. Pregúntale a Gemara Catán, un niño menor que se hizo grande, o un converso. Hichu notelet mashe hichu. Si cuando se hace mayor el niño, o cuando esta persona se convierte, hace una nueva ketubá, se mantiene no la antigua, sino la nueva. Dice, hichuin, lo hichulo, es decir, la Gemara viene a puntualizar, dice, si hicieron una nueva ketubá, sí, ahí toma la Tosefet, pero si no le hicieron una nueva ketubá, no tiene por qué, se mantiene sobre lo que estaba y solamente cobra el ikar. Emaf mash hichu. Entonces, explica la Gemara y dice, vamos a decir, incluso aquello que renovaron, es lo que quiere decir la Beraita a lo mejor, que incluso lo que renovaron lo cobran. Veja lo taneaji. Hare lo katuv que en Beraita. No está escrito así en la Beraita. Dice, Hichu, no telet masha Hichu, lo Hichu, betulago bamataim almana mané. Es decir, lo que se entiende de nivel simple de la Beraita es que si renovó la que tú vas, entonces ella cobra aquello que se renovó. Ikar y Tosefet. Pero si no, la betulá cobra solamente 200 y la hermana cobra 100. Tiyuvda de Rabiuda, esto es una oposición a Rabiuda. ¿Qué te va a responder Rabiuda? Rabiuda, matnitin, ite, usabar. Es decir, está hablando en la que tuvo de aquel que se equivocó. La Shona Mishnah, perdón, el lenguaje de Mishnah equivocó a Rabiuda en lo que dijo. Que Tubata Kayemet, del hecho de que dice que la que tuba se mantiene, más entiende, Akula Milta cae, que recae sobre toda la ketuba. Velohi, pero en realidad no es así. Aikar ketubata cae. Esas palabras se refieren solamente al Ikar de la ketuba, a los 100 o a los 200, Adran Alaj, ketuba leishto, Akotev leishto, Adran Alaj, Akotev leishto, Adran Alaj, Akotev leishto, Bli Neder, volveremos a ti capítulo, el que le escribe a su esposa, Belin Neder y Bezrat Hashem. Comenzamos entonces el décimo capítulo. Nos dice la Mishnah, una persona que estaba casado con 2 mujeres y muere y no dejó bienes más que para pagar una ketubá. Arishoná kodemet dashnia. Es decir, la primera mujer tiene preferencia para cobrar antes que la segunda mujer. Veyoshea Arishoná kodmim le yoshea shenia. De la misma manera, los herederos de la primera tienen prioridad sobre los herederos de la segunda. Nasa et Arishoná umeta.
Nasa et hashniya umethu. Ahora, ¿qué pasa si se casó primero con la primera mujer y ella murió mientras él estaba en vida y después se casó con una segunda mujer y después murió él? Entonces ahí que Shenia ve Yoshea, le Yoshea Rishona. Es decir, la segunda, vamos a explicar, dice Ubena Rishona, los hijos de la primera, Tovim, Ketubat Iman, cobran la Ketubá de su madre, lo que habíamos dicho, Ketubat Benin Dijrin, lo habíamos explicado hace unas 25 hojas atrás. La Shenia o Yoshea, y la segunda, o sus descendientes, Tovim Ketubata, cobran la Ketubá de la segunda. Shenia ve Yoshea, Shehem Baale Jov, Kodmin, ellos están primero, Le Yoshea Rishona, antes que los herederos de la primera. Muy bien, vamos a ver a qué se refiere todo esto, avanzando en nuestro DAF. La Gemara nos va a explicar. Dice así la Gemara. Mi de Katán, Rishona Kodemet la Shnia. ¿Qué es lo que se entiende de las palabras de la Mishnah que dice que la primera antecede a la última? Velo Katana Rishona Yeshla Veashenia en la. Y no enseña la Mishnah que la primera tiene herencia y la segunda no tiene. O tiene que tú y la segunda no tiene. ¿Qué se entiende de ahí? Michlal de Ikatma, Shnia Betafsa, lo mafkinan mina. Es decir, ¿por qué se enseñó que es primera la Rishoná? O sea, se adelanta a cobrar la primera. Porque en caso de que venga la segunda y tome el dinero, sea más rápida, de todas maneras, se le saca ese dinero a ella y se le da la primera. Ushmamina, Baalhov, Meujar, Shekadam, Vegaba. Y lo mismo aquí también se entiende que un deudor, una persona que tiene dos deudores, y viene uno y se adelanta ante el otro que tiene prioridad, también se hace lo mismo, se le saca. Perdón, a él no se le saca. El Baalhov, el deudor, el primero que viene cobra. Mashegaba Gaba. La Gemara rechaza y dice no. Leolame Maleja, Mashegaba, lo Gaba. No es así, no es lo que cobra. Umay, ¿y qué es? Shekatab Atana. Entonces, ¿por qué el sabio de la Mishnah escribió a Rishona Kodemet Lashnia? Le Gamre Katane. Para enseñarnos que incluso si se adelantó la segunda y cobra, se saca de su mano. Matzino Lashon Kadima y nos enseñó un lenguaje de adelantarse que viene a enseñarnos Legambre totalmente. Que Ditnan, como se enseñó, Leinyan Yerusha en cuanto a la herencia, Ben Kodemet Levat, Kodem Levat, que el hijo antecede a la hija. En realidad, la hija no hereda del padre. ¿Pero qué quiere decir? Que si viene la hija y toma los bienes del padre como herencia, se le saca de sus manos. Y cada hombre, quienes dicen de nuestra Mishnah, se puede entender, ni de lo katane, im kadma, sheniya, betafsa, emotzimiyada. Del hecho de que no está escrito claramente que si se adelantó la segunda y agarró los bienes, no se saca de sus manos. Miklal de y kadma sheniya, betafsa, mafkinan mina. ¿Por qué? Porque si vino la segunda y tomó bienes del muerto, se toma de su mano y se le da la primera. Shmamina, ¿qué entendemos? Baalhov, Meujar, Shekadam, Vegabá, que un deudor o un acreedor en realidad, que se adelantó y cobró. ¿Sí? Más Shekabá, lo Gabá, aquello que cobró, no es que cobró, sino que se le quita y se le da al que le corresponde cobrar primero. Yo tengo un documento de deuda de fecha de hoy y alguien tiene un documento de deuda de fecha de mañana, yo cobro primero. Leolá me maleja. Entonces la Gemara rechaza y te va a decir, en realidad, ¿qué es lo que te voy a decir? El acreedor tardío, el segundo, que se adelantó y cobró antes, más llegaba gaba. En realidad lo que cobró, cobró. Aidi de Tana, Shnia Yoreshet Kodemin le Yorshea Rishona. Y ahora, el motivo por el cual el sabio no escribió claramente que si la segunda mujer vino y cobró, no se saca de sus manos.
es porque ya nos enseñó el Tana al final de esta misma Mishnah que la segunda y sus herederos anteceden a los herederos de la primera. Si Efshar Lechtov va Vinkatmu, Bener Rishonah, Betafsu, porque no podemos escribir ahí que si se adelantaron y tomaron los hijos de la primera, Betafsu en Motzim Yadan, no se les puede quitar de la mano. ¿Por qué? Porque seguro que se les quita de la mano. Mishum Shenehasim, Meshuabadim, Leshnia, Sheiba Latjob, porque los bienes que están hipotecados le corresponden a la segunda esposa, porque ella es una Baalat Job. Y la primera, los herederos de la primera, no son Baale Job, sino que son herederos. Tananami, también se enseñó así en el principio de nuestra Mishnah. A Rishoná Kodem en la Shnia, entonces de la misma manera también se enseñó así. La primera antecede a la segunda. Ahora, estudiamos en la Mishnah. Nasaita Rishona se casó con la primera mujer y ella murió. Después se casó con una segunda y murió él. La segunda hereda antes, la segunda y sus herederos anteceden a los herederos de la primera. ¿Qué entenderíamos de la Gemara? Shmamina Tlata. Vamos a aprender aquí tres cosas. Shmamina, la primera cosa que aprendemos. Ahad behayav beahad bemoto. Yesh laem ketubat penin dichrin. Es decir, ya sea que es en vida o ya sea que es después de que murió el marido. Ahad behayav beahad bemoto. Si ella murió después de que murió el marido, Yesh laem, los hijos de la primera, tienen ketubat benin dichrin. Es decir, lachar sheyikbu bene ashenia et ketubat imam, después de que cobraron los segundos la ketubá de la madre. Del hombre, y no vamos a decir shekolma shetiknu jajamim ketubat benin dichrin, aquello que fijaron esa ketubá para los hijos varones. Udavka bemakom shemetu shete anashim behaye abal, es si murieron las dos mujeres en vida del esposo. Ketubat ahat yoter merubá me ketubat shel ashenia tiknu jajamim shekodem yitol kol echad et ketubat imo veachar kach yehalku beshabe. Es decir, vamos a recordar entonces qué es este concepto de ketubat benin dichrin. Un hombre se casa con una esposa, tiene hijos, muere la esposa, o no muere, pero se casa con otra mujer y tiene más hijos. Ahora muere el marido. Y tiene que cobrar la ketubá de las madres. Bien. Entonces, ¿qué es ketubá benin dichrin? Que de lo que dejó el padre, lo primero que se hace es cobrar las ketubot. Cada hijo cobra la ketubá de su madre. Y lo que queda se reparte a partes iguales entre todos los hijos. Entonces, yo podría haber pensado que esto que fijaron los sabios de ketubá benin dichrin, ahora, perdón, antes de esto, ¿por qué lo hicieron? Recordamos, habíamos dicho que porque el abuelo, vamos a decir así, cuando fija la ketubá para el marido, dice, si mi hija muere y este hombre se casa con otros hijos, los bienes que yo estoy aportando, que se va a quedar el marido, no lo van a heredar mis nietos, lo van a heredar mis nietos y otras personas. Entonces, ¿qué hicieron los sabios? Dijeron, ¿sabes qué? Muy bien. Primero, cobran la ketubá, los hijos como herederos de la madre. Y después, lo que queda del padre se reparte. Entonces, yo podría haber pensado que solamente si la madre murió en vida del padre, es que ahí se aplica el concepto de ketubá benin dichrin, las dos. Pero si una está viva y la otra no, los hijos de la que está viva no tienen esa ketubá benin dichrin. ¿Qué estamos viendo de aquí? Que sí. Muy bien. Repetimos. Me he perdido. Dice, leachar sheyikbu bene ashnia et ketubat imam. No vamos a decir que Mashetiknu, aquello que fijaron los sabios, de la Ketubat benin dichrin, es únicamente ahí donde murieron las dos mujeres en vida del marido. Ve Ketubat ahat yoter merubam y Ketubat shel y la Ketubat de una es más abundante que la del segundo. Tiknu jajamim shekodem yitol kodejat. Primero cobra cada uno su Ketubá y después dividen los bienes.
Shekol Yoshim Baim Kodem Mehamad Ketubat Benin Dichrin. Que los herederos pasan antes por causa de esta Ketubat Benin Dichrin. Velo Yabo Kaj. Y así no van a discutir entre ellos. Aval, Peros y Meta Ejad Mejayab. Si solamente una de las dos mujeres murió en vida del marido y la otra murió después de que murió el marido. Sheyoshea Shnia Govim Et Ketubat Imam. Que los herederos de la segunda van a cobrar la Ketubá de su madre. ¿Por qué? Midin Yoshim et Imam. ¿Por qué? Porque van a estar heredando los bienes de la madre. Ubenar Rishonah y los hijos de la primera. Govim et Ketubá Imam. Miko hasta Kanach Ketubá Benin Dichrin. Los hijos de la primera que murió mientras el marido estaba vivo cobran la Ketubá de la madre. ¿Por qué? Por esta ley de Ketubá Benin Dichrin. Veyabul Arib. Y se van a pelear los hijos de la segunda con los hijos de la primera. Que no tomen de la herencia de su padre más de lo que deberían. El agam que se meta, sino que también cuando muere una solamente, también cobran los hijos de la primera la que tuvo de su madre. Veloja y le insuye. Y no sospechamos de que vaya a haber algún tipo de problema. Explica la Gemara. Mimai. ¿Por qué no, es que no sospechamos de eso? Mi de Katane, por aquello que se enseñó en nuestra Mishnah, que dice, se casó con la primera y murió ella, se casó con la segunda y murió él, Sheniya, la segunda, cobra la Ketubá, y sus herederos, en caso de que muera, Kodmim le Yoshea Rishoná, van antes que los herederos, cobran antes que los herederos de la primera. Mikedam hu de Kadme Haika Shakle, puesto que los hijos de la segunda pasan antes que la primera, entonces, si hay bienes después de que cobraron ellos, entonces van a cobrar los hijos de la primera. Ushmamina, ¿qué se entiende de aquí? ¿Cuál es la segunda cosa que aprendimos? Dijimos que había tres cosas. Ushmamina, que tu van a hacer motarle verdad. Es decir, que una que tu va se va a considerar como el excedente para la otra que tu va. Es decir, yo no puedo coger y repartir la que tu va y que después no quede nada para heredar. Entonces, ¿qué digo? Digamos que hay 400 monedas. Bien, y la que tú vas de una son 200 y la que tú vas de la otra son 200. Entonces, ¿qué voy a decir? Uno cobra 200 y el otro, ¿y cuánto quedó? 200. Y el otro cobra 200. ¿Y cuánto quedó? 200. Es decir, que lo que sobró de una se considera el sobrante para la otra y lo que sobró de la otra es el sobrante para la primera. Entonces, siempre van a cobrar su que tú vas y va a sobrar algo, que es la parte que se llevaron los otros. Explica la Gemara. Mima, ¿y de dónde vienes a decir esto? Mi de lo katane, del hecho de que nos ha enseñado Imyesha motar dinar. Es decir, que los hijos de la primera cobran la que tú vas benin dijrin solamente si sobra por lo menos una moneda de las dos que tú bot. Ushmamina, tercera cosa que aprendemos de la Mishnah, que tú vas benin dijrin lo tarfa mi mesheavde. Es decir, yo no puedo cobrarla de bienes hipotecados. De Isal Kadata, porque si fuese así, yo podría haber, si hubiese pensado así, Tarfa, mi Meshavde, que se puede cobrar de los bienes hipotecados, Letu Benen Rishonah, le Belitrefinhu Livne Shenia, que vengan los hijos de la primera y se los cobren a los hijos de la segunda. Los hijos de la segunda son los que reciben esos bienes que estaban, dijimos, como un Baljov, porque estaban hipotecados por la que tú vas de la madre. Entonces, ¿qué? Bueno, pues vienen los hijos de la primera que tienen que heredar que tú vas benin dijrin y se lo cobran a ellos porque esos bienes están hipotecados para la deuda del padre con la que tú vas de la primera mujer. Ushmamina, perdón, Matkif le Rabashi, vino a preguntar Rabashi, Mimai, ¿de dónde decimos esto? Shenoeget, que tú vas. Entonces, ahora esta es la pregunta de Rabashi. Dijimos, Matkif le Rabashi, vino a preguntar Rabashi, Mimai, ¿de dónde sabemos que se aplica esta ley de que tú vas benin dijrin? También si murió una sola de las dos mujeres en vida del marido y la otra murió después de que murió el marido. Y que la que tú vas de una se hace como el sobrante de la que tú vas de otra. Dilma, a lo mejor podríamos decir, Leolam, Emalach, yo te podría decir, Ajat bejayá, bejat bemoto, en la gen que tú vas benin dijrin, es decir, ni en vida del marido, ni en la muerte del marido,
tienen los hijos de la primera el derecho de cobrar que tú vas benin dijrin. ¿Por qué sospechamos? Shemaya Bouli de Meribá, porque se van a venir a pelear. Umay, Kotmin, y aquellos que dijeron que van antes, de Nahalat Katani. Estaba hablando de la Nahalá, de la herencia, entre todos. Vejitema, y si me quieres decir, Yorshe, Arishonal, Lamalí, ¿por qué los descendientes de la primera, los herederos de la primera mujer, por qué los llamó la Mishnah Yorshe Haem? Es decir, ellos no están herederos, porque son los herederos de la madre. Es decir, esa que tú vas a venir Dijrin, en realidad es que ellos están heredando lo de la madre, no lo del padre. Me perdí. Harenam Yoshim Mikoja, Klum, Elame Abihem, no heredan por parte de ella nada, sino que por parte del padre. Veía lo Likrotam Bene Arishoná, deberían llamarlos los hijos de la primera mujer. Entonces tenemos que explicar. Ay, de Tana Shnia Beyoshea, dice, puesto que se enseñó la segunda esposa y sus herederos. Tananami le Yoshea Rishona también enseña y escribe por la simetría de las palabras los herederos de la primera. Y de que Marta y de aquello que dijiste que tu va naaset motar lejabertá, que la que tú va de uno, el valor de una que tú va es el sobrante de la otra. Dilma leolam, a lo mejor podríamos decir, leolame maleja, en que tú van a hacer motar lejabertá, que en realidad no funciona así. Viaja, y aquí, que se entiende que Sheim Yishaer, Livnea Rishonah, Yitlu Ketubat Imam, que si sobra de los bienes, los hijos de la primera pueden tomar el dinero de la que tuvo de su madre. Esto es Davka solamente en el caso de Ika Motar Dinar, que sobra un dinar, es decir, con lo que cobraron los primeros y con lo que cobraron los segundos, sobra aún así un dinar por lo menos para que se pueda repartir entre los dos. Ahora, trae la Gemara y dice, Beajat, Bejayá, Beajat de Moto. Ahora, y si esto que estamos viendo sobre aquella persona que tenía dos mujeres y una murió mientras él vivía y otra murió después de que él muera, Tanahi, en realidad es una discusión entre Tanahi de Tania, como se enseña en una vereita, el que tenía dos esposas, Metu, Ajat Bejayá, Beajat de Moto. Murieron las esposas, una mientras él vivía y otra después de que él muera. Benanas Omer, dice Benanas, y en Jolín Benea Rishonal Omar Liunea Shinia, le pueden los hijos de la primera decir a los hijos de la segunda. Beneba Alat Job Atem, vosotros sois acreedores. Es decir, que nuestro padre le debe a vuestra madre su ketubá. Misvá alenu lifroa jobó. Tenemos la misvá de pagar su deuda. Por lo tanto, telu ketubá timajem, tomad la ketubá de vuestra madre. Utsu, ahora salid. No toméis nada más por la ley de ketubá benin dijrin. Verun sharklum hutz meshiur shetea ketubot. Y no queda más que la cantidad de las dos ketubot. Rabbi Akiva Omer, ¿qué dice Rabbi Akiva ahí? Que desde el momento en el que muere el padre, que bar kafsa najalá. Es decir, que bar kafsa najalá milifne bene arishona. Es decir, ya se saltó la herencia shel ketubat benedijrin, de este concepto de ketubat benedijrin, delante de los hijos de la primera. Benafla lifne bene asheniya. Y recayó también delante de los hijos de la segunda. Sheholkim ba beshabe que shear yerushot. Es decir, que ellos dicen hay que dividir a partes iguales. Vafilo im yesh motar, incluso que sobre dinero, cuando los dos cobran cada uno su ketubá. Lo yitlu ben arishona ketubat ben dijrim. Los hijos de la primera no deberían cobrar las ketubá ben dijrim. Shelotiknu jajamim ketubat ben dijrim ben mitá ajat bejayá bejat bemotó. Porque los sabios no decretaron la ketubá de ben dijrim si una mujer murió mientras vivía el marido y la otra después de que muera el marido. ¿Para qué? No haya peleas. Mailab, ¿acaso no es Beja, Kamipligue? Que esa es justamente la discusión que estamos trayendo. De Mar, que Benanas opina Sabar, Ajat Bejaya Bejat de Moto Yeshlaem que tú vas Ben Dijrim.
Si una murió mientras él vivía y la otra murió después de que muera, el marido, tienen que tuba ben indijrin. Umar Sabar, Rabbi Akiva opina, ajad bejayab bejad bemotó, en la em que tuba ben indijrin. Si una mujer muere en vida del marido y la otra después de que muere el marido, no hay este concepto de que tuba ben indijrin. Amar Rabba dijo Rabba, ashkachtinhu le Rabanán de Rab. Los alumnos del Beta Midrash de Rab, de Yad Beke Hambre, estaban ahí sentados y estaban diciendo, de Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo, Ajad Bejayab Bejad de Motó, y es la Em que Tubat Ben Indijin. Si muere una mujer en vida del marido y la otra después de que murió el marido, sí que existe que Tubat Ben Indijin. Veajá, y aquí que discutieron, cuando no sobra una moneda por lo menos de las dos que tubot, Ubichtubá, y de la que tubá, Shenotlim Benea Shenia, que toman los hijos de la segunda mujer. Ahí Naaset Motar le Jabertá, si eso se va a convertir en el sobrante para su compañera, o no. Vehuadin, y así sería la ley. Le va al job para alguien que tiene, para un acreedor. Cami pligue. Y ahí está la discusión. Mar, Benanas, opina, Sabar, que tu bat nace motar de Jabertá. Que la que tu va de uno, lo que cobra uno, ¿sí? Se convierte en el sobrante del otro. Es decir, otra vez, dos que tuvo son 400. Uno cobra 200. ¿Cuánto sobró? 200. El otro cobra 200. ¿Cuánto sobró? 200. Lo que cobró la que tuvo de uno es lo que sobró del otro. Estamos por aquí. Que tu bat, Mar Sabar, Benanas, que tu bat nacer motarle Jabertá. Vehu Adin le va al job, y lo mismo ocurre con un acreedor. Umar Sabar, y Rabbi Akiva que opina, en que tu bat nace motarle Jabertá. No podemos aplicar esto de que la que tu va de uno es el sobrante de la otra. Vehu Adin, lo mismo pasa, le va al job con alguien que tiene con un acreedor. Veamina lehu Ana, es decir, Raba, le dijo a los estudiantes del Beta Midrash, al job kule alma lo pligue de motar. En cuanto a una deuda, un acreedor, nadie discute y están todos de acuerdo que sí que existe ese concepto de sobrante. ¿Qué pligue? ¿Dónde está la discusión? Únicamente en la que tuva. Malkible Rabbi Yosef. Vino a preguntar Rabbi Yosef. Y Aji, si es así, que Rabbi Akiva está en discusión únicamente que Sheen motar dinar, cuando no sobra una moneda, Mishum Sheen que tu vas nace motar la jabertá, y puesto que la que tu vas de uno no se hace el excedente para la que tu vas del otra, muda madua que tuve veraita, porque está escrito entonces en la veraita Rabbi Akiva Omer que bar kapsa najalá milifne ben arishonai, ya saltó la najalá, la herencia, a los hijos de la primera. ¿Qué se entiende aquí? Shelono heget klal que tu vas ben indijrin, que no se aplica del todo el concepto de que tu vas ben indijrin. Yesh motar dinar. Pero en realidad si sobraría una moneda, ¿sí? Entonces sí que se aplicaría. Mi baile, el amar Rabbi Yosef, entonces dice Rabbi Yosef, beajat, bejayá, beajat, bemotó, kami pligue. En realidad la discusión está en el caso en el que una murió mientras el marido estaba vivo y la otra murió después de que el marido muera, y ahí discute, y esa discusión la veremos desde Bezrat Hashem mañana, al concluir el día de Yom Kippurim, que tengamos todos un Gemar Hatimat Tová, que todas nuestras tefilot sean escuchadas y que pronto podamos ver la Geulá completa y vivenciar Yom Kippurim como se vivenciaba en el Bet HaMikdash, con el Cohen en su abodá, los Leviim en el Luján y los Israel Bema'amadam, y que pronto tengamos el mérito de seguir con nuestros estudios, completar esta Masejet y otras muchas Masejtot. Amén. Ken Yehi Ratzon, Chizku, Ve'imsu, Gemar Hatimat Tová.